Buenos días a todas las personas que nos acompañan en el seminario de relieve. Muchas gracias por participar. El día de hoy nos acompaña el ingeniero David Incapié. Él es estudiante de maestría de la Universidad de Antioquia y nos estará conversando el día de hoy sobre la presentación que se titula Desarrollo de una metodología para realizar análisis modal de emisiones vehiculares. De acuerdo, buenos días a todos. Quería comentar que este proyecto de tesis de maestría está fundamentado en un trabajo que hicimos hace cerca de 2 años para la Autoridad Ambiental de la región de Medellín y su área metropolitana, en el cual tuvimos la oportunidad de medir a bordo con equipos de portátiles de emisiones y de partículas, eh, una pequeña muestra de vehículos de transporte de carga y de pasajeros, siguiendo ciclos de conducción representativos de esta región, con el fin de determinar de forma experimental los factores de emisión de estos vehículos. Como contamos con información con resolución temporal de 1 segundo al menos y a veces con una frecuencia de 10 datos por segundo, quisimos aprovecharla para implementar un modelo que nos permitiera estimar cómo emitirían estos vehículos bajo condiciones de conducción diferentes a las que usamos para las medidas, con el fin de dar a la autoridad ambiental una herramienta confiable con la cual ellos puedan evaluar escenarios de restricciones de movilidad, de eh, cierre de ciertas zonas del centro de la ciudad, etcétera, considerando problemas de calidad de aire y que pudieran tener por lo menos el impacto en emisiones de este tipo de vehículos en esas zonas utilizando este modelo. En ese sentido, pues llevamos prácticamente 1 año, un poco más, desarrollando esta tesis de maestría con Oscar David Incapié, y ya nos va a presentar más o menos un buen resumen desde el objetivo y la metodología y algunos resultados. Oscar David es ingeniero mecánico y trabaja con nosotros desde hace varios años, incluso estuvo acompañándonos en todo el proyecto con la autoridad ambiental del que hablé, o sea que es una persona que está bien informada del tema. Agradezco a todos por la asistencia y le doy la palabra a Oscar David. Como el profe acaba de introducir, llevo cerca de 4 años trabajando con el grupo de investigación GIMEL. Cuando inicié en ese momento, estaba un proyecto muy interesante que buscaba estimar factores de emisión para vehículos livianos a gasolina y diésel y motocicletas. Posterior a determinar los factores de emisión para estas dos categorías de vehículos, se procedió a un proyecto un poco más amplio, más complejo, que buscaba hacer esa misma estimación, pero con vehículos pesados. La diferencia en este segundo proyecto es que las mediciones no se hicieron en un banco de rodillos, como se hizo en el primero, sino que se hicieron mediciones en ruta. Esto es un desafío grande cuando uno coge un vehículo, instrumenta el vehículo, le pone sensores que dan fielmente las emisiones y la dinámica de cómo se esté comportando el motor y el vehículo en ese momento, debido a limitaciones que se pueden tener desde la metodología en las pruebas, desde la reproducción de esos patrones de conducción en ruta. Entonces fue un proyecto muy interesante y los resultados que tengo y que voy a presentar en esta presentación espero que nutran mucho lo que es el contexto científico que se tiene sobre este tipo de metodologías. El objetivo planteaba inicialmente determinar factores de emisión. Sin embargo, como el profe lo dijo previamente, se tiene material y había mucho dato que se puede utilizar para ir un poquito más allá. Lo que queríamos llegar, o lo que se quiere llegar, es a tener un modelo de análisis más de emisiones vehiculares que sea representativo de la región. Eh,
bien es sabido que Colombia, y específicamente Medellín, no son regiones planas, son regiones que tienen dentro de la topografía zonas de alta pendiente. Los modelos y la metodología que se tiene en la literatura plantea mucho y desarrolla estas metodologías es considerando que tienes una zona topográfica plana, una zona topográfica llana. Entonces, se vio la necesidad de determinar un modelo que sea acorde a las condiciones locales y para eso se proponen tres objetivos específicos. La primera es hacer una depuración y una consolidación de toda esa campaña experimental que se hizo en el proyecto FEBA 2 con el objetivo de luego ir a hacer una discretización de esos datos dinámicos y emisiones, de modo que yo pueda representar mediante un modelo lo que será la emisión de un vehículo en función de la dinámica que tuvo en un trayecto dado. Finalmente, como estos datos y estos modelos son sensibles a lo que sería la resolución con la cual se estén grabando los datos, la reproducibilidad de los datos, entonces se plantea como tercer objetivo específico cuantificar y hacer un análisis de incertidumbres, de modo que podamos acoger todo lo que son esas posibles variaciones que se tienen desde la estadística, desde la repetibilidad en los resultados, como la propia incertidumbre, el propio error que trae el mismo instrumento de medición. Que en el proyecto FEBA 1 se hizo un análisis sobre incertidumbres para mediciones en vehículos, propiamente banco de rodillos, y se encontró que las incertidumbres sistemáticas tienen una contribución muy significativa en lo que es el error en una medición, inclusive son mucho mayores que lo que son las incertidumbres aleatorias, pero eso hace propiamente parte del objetivo específico número 3 y todavía no está como muy desglosado para lo que sería el tema de lo que va a presentar el día de hoy. Bueno, ¿qué es el análisis modal de emisiones? El análisis modal de emisiones es una metodología que permite crear modelos predictivos de emisiones contaminantes. Hay dos momentos claves que permiten dar claridad de cómo se construye el modelo y cómo se usa el modelo. El primero es la creación del modelo, que lo que busca es, mediante una conducción libre o un patrón de conducción que se construye de acuerdo a la forma en cómo se conduce en la región, a los patrones y conductas de conducción de la región, se procede a hacer una medición en ruta siguiendo este patrón de conducción. Para ello, se coge cada uno de los vehículos, en este caso son 10, se instrumenta el vehículo de modo que se puedan leer todas las variables dinámicas, la caja de la marcha de la caja de cambios, la velocidad del vehículo, datos GPS del vehículo, dónde estoy posicionado, su elevación, latitud, longitud. Adicionalmente, condiciones en el escape, temperatura, presión y flujo en el escape. Las emisiones, las concentraciones o partes por millón en este caso, casi en todas las emisiones fue la unidad media con la cual se hizo la medición. Obtener ese valor de concentración para luego ir a hacer una discretización de todo este mar de información en grupos pequeñitos que me sirvan para utilizarlos más adelante. Entonces, en ese primer momento se obtienen información de la dinámica del vehículo y de las emisiones asociadas a esa dinámica, pero en el segundo momento, que es cuando ya tenemos un modelo, ya hicimos todo lo que fue el tema de esa discretización de ese mar de información y obtuvimos un modelo, entonces ahí procedemos a utilizarlo. Para ello, yo puedo tener un vehículo cualquiera, dependiendo de la categoría pues, que se esté estudiando. No puedo utilizar un modelo desarrollado para camiones, por ejemplo, para hacer proyecciones de volquetas. La idea es tener un modelo para cada categoría vehicular. Y yo cojo entonces cada uno de esos vehículos y me voy a andar por un corredor vial. No lo conozco, estoy andando por cualquier corredor vial de la ciudad. Y con un GPS
el vehículo puede ir o con el celular, el GPS celular o un dispositivo particular pues, que se pueda desarrollar, registro instantáneamente las condiciones o el posicionamiento geográfico del vehículo. Es decir, con información GPS, latitud, longitud y altitud, puedo tener información necesaria para ir a hacer uso del modelo. ¿Cómo es esta aproximación? Con esos datos de GPS, latitud, longitud y altitud, puedo determinar la dinámica del vehículo, que está ligada principalmente por la velocidad. De la velocidad puedo conocer la aceleración. Y con esa, la dinámica, como yo ya conozco la dinámica, entonces hago una similitud con la dinámica que tuve en la creación del modelo y a través de eso hago una asignación de emisiones. Y esto lo puedo hacer para cualquier vehículo en cualquier ruta. Esta metodología tiene tres pasos grandes. El primero es determinar cuáles son esos vehículos representativos de la región. En este caso, este proyecto está enfocado en hacer un estudio de vehículos pesados. Entonces, se seleccionaron 4 buses, 4 camiones y 2 volquetas. Se determinaron esos vehículos, se determinó la pauta o la forma de conducir de la ciudad. Cómo se conduce en Medellín es muy diferente a cómo se conduce en Bogotá, las congestiones y digamos que las zonas donde hay donde la movilidad es fluida, eso varía bastante. Entonces, una vez se tuvieron esos patrones y esos vehículos, se procedió a hacer la campaña de medición, se cogió cada vehículo, se instrumentó y se fueron a hacer mediciones. De eso obtuvieron dos cosas, datos de emisiones y datos de movilidad. Luego se pasa a una etapa de procesamiento de datos y luego una etapa de agrupamiento, compartir la base de datos o separar la base de datos, hacer una discretización de los datos, de modo que yo al final tenga un agrupamiento que me permite hacer esa asignación de emisiones. Ese agrupamiento o esa discretización se hace principalmente es con la BSP. La BSP, de las siglas Vehicle Specific Power o potencia específica vehicular, es un parámetro dinámico que se calcula para los vehículos y digamos que es una descripción de todos los aportes energéticos que puede tener el vehículo en esos momentos. Con esta variable y otras variables auxiliares, que los conocemos como otros descriptores, se pueden hacer algunas combinaciones para ir a definir algunos grupos o lograr hacer esa discretización de la base de datos y finalmente tener un agrupamiento, un modelo final. La BSP es el aporte es la contribución de 4 aportes energéticos. Un aporte asociado a las condiciones cinemáticas, otro a las condiciones topográficas o más que todo relacionado con energía potencial, uno relacionado con lo que es la rodadura o la energía que se tiene del vehículo propiamente haciendo contacto con la carretera, y finalmente hay un aporte que está relacionado con la aerodinámica del vehículo. Entonces, esa contribución se puede cuantificar a través de la ecuación que se presenta en la diapositiva y los principales parámetros con los cuales uno juega es con la velocidad del vehículo. De la velocidad puedo conocer la aceleración, es la derivada temporal, entonces tengo la velocidad de la aceleración. La pendiente de la vía se puede calcular en función de lo que es la distancia acumulada que se tiene en el trayecto y los cambios de elevación. La densidad del aire, el coeficiente aerodinámico, el coeficiente de rodadura, el área, la masa, se asumen constantes y ese épsilon que aparece multiplicando a la aceleración, que aparece la aceleración que multiplica uno más el épsilon, ese épsilon es una masa equivalente de todos los componentes relativos que tiene el vehículo. Es decir, cuando un vehículo está quieto, no se está moviendo, en ese caso la masa del vehículo, o todo lo que sea la masa equivalente a ese vehículo, es la masa del vehículo. Pero si el vehículo empieza a moverse y el motor y todo su tren de transmisión de alguna forma adquiere movimiento, esa masa equivalente cambia, porque ya hay que considerar la inercia que tienen estos componentes rotativos.
y esta inercia y todo el tren de transmisión de alguna forma está eh, gobernado por lo que sería la marcha, la cual es la caja de cambios del vehículo. No es lo mismo las inercias que puedo tener cuando voy en primera, cuando voy en segunda. La relación de transmisión es muy diferente y por las inercias también. Como afecta también la inercia, entonces eso también se refleja en lo que es la BSP. Y ese término epsilon y lo que es la pendiente son dos parámetros que en la literatura o se asumen constantes en un valor que la EPA determinó en algún momento y la pendiente principalmente se asume cero. Y se asume cero es porque estos modelos están desarrollados, como dije previamente, para lo que son ciudades o regiones que tienen una topografía muy llana. Esto es un estado del arte que se tiene cuando uno hace análisis más de emisiones. En todo el tema del procesamiento de datos, hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta. Una de ellas es la sincronización. ¿Qué es la sincronización? Cuando se hacen mediciones con diferentes sensores, ellos no, cuando uno ya va y mira los datos propiamente, ellos tienen un desfase temporal. Puede que la velocidad haya iniciado el segundo 60 y cuando uno va y mira las emisiones, algunas empezaron en el 57, otras en el 65, otras en el 70. Entonces no están alineadas, por decirlo de alguna forma. Esa desfase que se presenta está asociado con muchos porqués. Se han dado varias razones del por qué se tienen esos desfases. No hay una buena sincronización a la hora de empezar las pruebas. Hay un tiempo que, que demanda cada una de las emisiones desde que sale el motor hasta que llega al equipo de medición. Ahí hay un tiempo que también, digamos, depende de la emisión, depende del equipo de medición que se utilice y básicamente ese es el gran problema que se tiene con la sincronización. En la línea de tiempo que presento hay hay 5 autores. Dos de ellos son reportes pues de reportes de algunas investigaciones que se tienen. Algunas de ellas presentan técnicas de sincronización completamente diferentes de otras. Por ejemplo, en el 2004, este autor hace coincidir, él calcula primero la BSP y a la hora de hacer la sincronización con las emisiones de CO2, entonces lo que hace es que hace coincidir picos, pico de BSP con pico de CO2. Y también encuentra que hay un desfase diferente para lo que son los NOx. En lo que presentamos más adelante, nosotros consideramos un desfase, una sincronización para cada una de las emisiones. Es decir, no estamos asumiendo que hay emisiones que presenten el mismo desfase. Más recientemente, hay una tesis muy interesante que es la de Franco. Él presenta razones muy sólidas de por qué se puede presentar el tema de la sincronización, qué implicaciones tiene a la hora de hacer este tipo de modelamientos. Presenta un estado del arte de las técnicas estadísticas que hay actualmente para solucionar el tema de la sincronización y propone una nueva técnica que es basada propiamente con la curva de CO2. Y más recientemente hay otros autores que no se centraron propiamente en hacer una sincronización con BSP, sino que la hacen es con la velocidad, buscando un evento de aceleración súbita. Algo interesante también que resaltar en el tema de la sincronización es que se pueden determinar factores de correlación entre las emisiones. Algunos de estos autores sincronizan con correlación, es decir, calculan la correlación entre ambas señales y mueven una de las dos señales y la van moviendo y la van moviendo y la van moviendo. Llega un momento en que ellos encuentran una correlación máxima. Cuando encuentran esa correlación máxima, dicen, ese es el punto de sincronización. A otra etapa, que esa no la pinto aquí porque pues, esa es más como una depuración a los datos que uno tiene que hacer, es una etapa de filtrado. Entonces, primero sería una etapa de sincronización. Esto es tema de construcción del modelo. Luego habría una etapa de filtrado, que es donde se suavizan esos perfiles porque pueden tener un comportamiento muy
variable debido a la resolución con los cuales se obtiene esta información, y luego se pasa, perdón, a un tema de agrupamiento. El agrupamiento lo que busca es dar esa relación o definir esa relación entre las emisiones y la dinámica. El uso de la BSP como el descriptor principal para hacer un análisis más de emisiones se introdujo en 1999 por Jiménez. Antes de esta fecha se hacía un agrupamiento en función de la velocidad o en función de la aceleración o en función de velocidad y aceleración, y se trataba de hacer una descripción o un análisis descriptivo de cómo es el comportamiento de las emisiones de acuerdo a sus parámetros dinámicos. Posterior a Jiménez, la EPA utiliza ese aporte importante que hace Jiménez. La EPA presenta una metodología que se ha adoptado y se ha mejorado con el paso del tiempo, donde ellos desarrollan la ecuación de BSP. Propiamente, la EPA define que el epsilon para todo lo que es vehículo liviano es 7.1, la pendiente siempre la consideran en 0. Luego llega el IVE introduce un nuevo descriptor que es el estrés del motor, que el estrés del motor lo que busca es tener una historia de lo que es el comportamiento térmico, el estado térmico del motor, y este estrés del motor se calcula en función de la velocidad y de la BSP propiamente. Y a lo largo de lo que ha pasado de los años, recientemente, se ha explorado el agrupamiento no solo con la BSP o el estrés del motor, sino BSP velocidad, BSP estrés del motor, BSP aceleración, velocidad aceleración, todavía se sigue utilizando. Y algunos se van un poco más a lo que sería algunos descriptores termodinámicos en lo que es la generación de emisiones, que en el caso es esta publicación de BART de 2004, que crean es un modelo en función del dosado relativo y del consumo de combustible. Para los casos de este proyecto no es posible hacerlo porque no se midió instantáneamente el consumo, el flujo de combustible, pero en los demás casos de agrupamientos es posible. Es posible hacer un agrupamiento por BSP o por BSP y estrés del motor, por BSP aceleración o por BSP velocidad o una combinación de todos los posibles descriptores que acabo de mencionar. Para este proyecto, y digamos que esto es estas son las 4 categorías de vehículos que se están trabajando, 4 buses, 2 relativamente nuevos, de cilindradas altas y bajas, y capacidad de carga también variante entre 16 pasajeros y hasta 40 pasajeros, y ahí está la designación pues, que se tiene para cada uno de esos buses. Hay camiones, 2 grupos de camiones, se valoran camiones grandes y camiones pequeños, y el objetivo era también tener esa comparativa entre lo que es, por ejemplo, un camión grande de nuevo y viejo, que estén, digamos, como nos digo que es grande es porque tienen similitud en lo que es el cilindraje. Y camiones pequeños, igual, uno nuevo y uno viejo, de cilindrada parecido para tener también ese efecto comparativo en los resultados que tengan de hacer el tema del modelamiento. Y lo mismo con las volquetas. Se buscaron 2 volquetas de cilindraje parecido, igual, un modelo viejo y un modelo relativamente nuevo. Todas las mediciones se hicieron con combustible de 50 partes por millón de azufre. Este era un estándar de lo que es la concentración de azufre que se tenía para este tipo de combustibles hace 2 años. Hoy en día se cuentan con combustibles con una calidad un poco mejor, incluso se tienen concentraciones, combustibles con concentraciones por debajo de 20 partes por millón, pero en el momento cuando hicieron estas mediciones era el combustible con el que se contaba. Y se utilizaron 3 equipos de medición. Se instrumentó una quinta rueda, esa se nos la suministró Ecopetrol. Ecopetrol fue una entidad que aportó demasiado en lo que fue estos 2 proyectos. Hay un agradecimiento inmenso con ellos. Se instrumentó también un Oriva One. El Oriva One es un equipo muy robusto. Con este equipo logramos obtener todo lo que eran las condiciones del flujo en el escape, todo lo que es temperatura, presión y caudal, lo que es flujo.
las emisiones, datos GPS. El Oribe tiene un módulo GPS con muy buena resolución, dado que cuenta con buena cantidad de satélites para hacer la comunicación y la estimación, y presenta también señales de condiciones ambientales, lo que es temperatura ambiente y presión atmosférica. Y para el tema del material particulado, las partículas, se utilizó un impactador electrostático de baja presión, un Decati-Elpi. Este es un equipo que dentro de su funcionamiento tiene 14 impactadores, entonces es posible conocer, aparte de las concentraciones y del número de partículas que se esté midiendo, lo que es la distribución en lo que sería el diámetro de partículas en un instante determinado. Para los efectos prácticos que nosotros estamos considerando acá, solamente nos interesa lo que es la concentración de un tamaño particular, que es PM2,5. Entonces, lo que haría yo es una acumulación de esas partículas inferiores a 2,5 micrómetros que tenga, para luego tener un perfil único de lo que es material particulado, tanto en masa como en número. Estas pruebas se hicieron en ruta, se evaluaron diferentes rutas en la ciudad y se determinó que la ruta más viable para hacer las mediciones era en la autopista Medellín-Bogotá, como se alcanza a ver aquí en la figura de la izquierda. Ese fue el trayecto de la ruta que se hizo. Se empezaba acá, justo, no sé si están viendo mi cursor. Voy a ver algo aquí. No. Se iniciaba, se subía por todo lo que era el trayecto de Medellín-Bogotá hasta cierto punto, eran casi 3 kilómetros de recorrido. Ahí se paraban las mediciones de partículas, se volvía a acomodar el vehículo y luego se procedía a hacer la ruta bajando. Entonces, para cada una de las pruebas se tienen esos dos escenarios, un tramo subiendo de 3 kilómetros y un tramo bajando de 3 kilómetros. Y en la tabla que presento en el lado derecho es el matriz o la cantidad de ensayos que se tuvo para cada uno de los vehículos. Todos los vehículos se hicieron, pues para cada vehículo se hizo mínimamente 3 pruebas, de modo que se tuviera una cantidad de datos para poder hacer una estimación del factor de emisión. En algunos casos fue posible hacer pruebas sin carga, es decir, cuando se hacían las mediciones, pues no tenía sentido ir a hacer la medición con el vehículo vacío, porque no va a representar fielmente lo que pasaría en una conducción real. Un camión va cargado, un bus va con buena cantidad de pasajeros, una volqueta igual va cargada. Entonces, para simular ese efecto de la carga, se colocaron bidones de agua o o algún pues, elemento que generara peso considerable a lo que realmente el vehículo lleva. Todas las pruebas de entrenamiento se hicieron con carga, todos los vehículos se cargaron, menos las volquetas. Con las volquetas no se pudo hacer esto porque tocó disponer del volco para poder colocar los equipos ahí. Fue la única categoría en la cual no se pudo hacer una prueba con carga propiamente, pero en lo que fueron buses y camiones se hicieron pruebas con carga. Para efectos de validación del modelo, se hizo una prueba sin carga, para algunos casos, no fue posible en todos, y alguna prueba libre. La prueba libre es una prueba que se hizo en el mismo trayecto, 6 kilómetros, pero sin seguir el patrón de conducción. Era propiamente a cómo estuviera la vía en ese momento. Si la vía está congestionada, entonces esa prueba se notará que la velocidad va a estar baja porque de alguna forma pues había congestión en la vía. Pero si se tenía buena movilidad, entonces esa ruta se hacía muy rápido, se reflejaba en la velocidad, en ese caso las velocidades eran un poquito altas. Y bueno, esos son como los dos escenarios que se tienen para entrenar el modelo y para hacer la validación. Primero es hacer toda una depuración de la información de modo que se obtenga una base de datos confiable. El segundo es partir esa base de datos, discretizar esa base de datos, pero discretizarla con un sentido físico de acuerdo al comportamiento que tenga el motor. Y finalmente evaluar lo que sería el tema de las incertidumbres. Entonces, para el primer objetivo específico que se plantea, se definen estas actividades claves a la hora de dar respuesta a este objetivo. Lo primero es hacer un análisis exploratorio de los datos para identificar dónde hubo problemas de medición,
En algunos casos se presentaban caudales negativos, en otros casos no fue posible contar con las mediciones de NOx debido a un problema con el equipo propiamente. Hay unas situaciones en las cuales las condiciones ambientales también están equivocadas, son erróneas, entonces esa depuración se hizo en ese análisis exploratorio. Luego de hacer esa exploración, se procede a la sincronización de las señales. Esta sincronización se evaluó de dos formas, con un evento de aceleración súbita, es decir, buscando un evento de aceleración súbita es cuando el vehículo pasa de estar en un ralentí a condiciones de aceleración relativamente altas. Entonces, las emisiones tienen una respuesta asociada a ese evento de aceleración y es que la emisión también crece drásticamente. Entonces, esa sincronización con un evento de aceleración lo que hace es poner en fase, poner en línea esos dos eventos de incremento. Pero adicionalmente se evaluó lo que fue correlaciones, evaluar la correlación entre la emisión y lo que es en este caso la BC con la velocidad para mirar si de pronto hay algún valor de sincronización que dé una mejor correlación y una mejor descripción de lo que es la dinámica con las emisiones, de lo que es la dinámica con las emisiones. Luego de tener la sincronización se pasa al filtrado. El filtrado es suavizar la señal debido a la resolución que tiene el equipo para mitigar esos cambios bruscos que se pueden tener. Esto es muy importante hacerlo con la velocidad porque si no se hace, se pueden llegar a tener velocidades hasta de 4 o 5 metros por segundo cuadrado. Ahora sí, se procede al tema del filtrado de las señales debido a que no hacerlo implicaría tener aceleraciones demasiado grandes. Se llega a tener incluso aceleraciones de 10 metros por segundo cuadrado, es demasiado. Y eso se ha afectado propiamente en la aceleración en la BSP. El cálculo de la pendiente se determina en función de la velocidad y la altura. Las inercias no se consideraron como le define la EPA, sino que se calculan las inercias de acuerdo a el tiempo que estuvieron los vehículos en cada una de esas marchas y antes de eso se hizo pues una deducción de lo que serán las inercias para cada una de esas marchas que se tienen. Entonces, en primera tengo una inercia, para segunda tengo otra inercia y se hizo una ponderación dependiendo del tiempo en el cual estuvo cada uno de ellos. Se calculan los flujos másicos y finalmente los parámetros dinámicos como BSP, estrés del motor, entre otros. En temas de agrupamiento, se propone definir modos de conducción. Estos modos de conducción buscan abarcar todos los posibles eventos dinámicos y topográficos que se tengan en la región. Y una vez se tengan estos modos de conducción, se hace un binning o esa discretización o esa separación de la base de datos. Y ahí hay tres propuestas. En el momento solo se ha evaluado una, que es hacer ese binning a través de un análisis descriptivo de las variables dinámicas y como actividad futura está el tema de evaluar una técnica de clustering robusta para este tipo de datos. Y eso se hará a través de, obviamente, algoritmos de clustering y para determinar estas variables descriptoras se plantea utilizar árboles de decisión. No como algoritmo, no como propiamente el método de agrupamiento, porque pueden tener un mal desempeño a la hora de hacer predicciones, sino para determinar variables y luego con ellas ir a hacer una técnica de clustering. Y finalmente, considera un modelo de incertidumbres que tenga una contribución a la teoría sistemática y hacer su respectiva deducción matemática y cuando se está haciendo algún cálculo, hacer su propagación de incertidumbres con una expansión en serie Taylor. Bueno, como resultados, se definieron 10 modos de conducción en función de la pendiente y los eventos cinemáticos de la conducción. En un momento les mostraré cuáles fueron estos 10 modos. Estos son los parámetros, ahí en la tabla muestro los parámetros que se utilizó para calcular la BSP para cada una de las categorías. Hay una diferencia grande entre las categorías. Por ejemplo, para camiones grandes se ve que el epsilon es muy bajo y para volquetas el epsilon es incluso el doble de lo que presenta la EPA. Las áreas y las masas y los demás parámetros que intervienen en la ecuación de la BSP se midieron y se utilizaron
posteriormente para lo que es su cálculo. El estrés del motor se calculó con base en el anexo que presenta el IBE. El IBE define un anexo donde especifica claramente cómo se calcula el estrés del motor. Luego se pasa al agrupamiento, se pasó a hacer una estimación, con la prueba sin cargo a la prueba libre, y luego hacer esa validación de cómo dio el modelo en esas condiciones. En el tema de la sincronización, esto es lo que se evidencia. En la gráfica de arriba se presentan las señales sin sincronizar, cómo llegan de los equipos propiamente, y luego de aplicar la técnica de sincronización con un evento de aceleración, se identifican los puntos de inicio. Por ejemplo, para lo que sería en este caso PM y la velocidad están un poquito más a la derecha de 50 y las demás emisiones están a la izquierda de 50. Cuando ya se sincronizan y se ponen todas en fases, se tiene un comportamiento como el que se presenta en la gráfica de abajo, y eso ya es un poquito más realista como realmente es la emisión en función de la dinámica que se tenga en ese momento. El tema del filtrado se presenta aquí, y es importante hacerlo porque en la figura se presenta en la línea negra lo que es una velocidad sin filtrar. Se ve que por la variabilidad que tiene el sensor propiamente se puede tener esos cambios tan bruscos, y a la hora de aplicar un filtro, en este caso un Savicii-Golay, la curva queda un poco más suave, la aceleración es un poco más coherente, y digamos con esa forma se procede a lo que sería el cálculo de la BSP, el cálculo de la velocidad y luego el cálculo de la aceleración y luego el cálculo de la BSP. Estos son los datos que se tienen para cada uno de los vehículos. Aquí estoy introduciendo lo que son los modos de conducción que se definieron. Entonces, cuando yo conduzco, es muy diferente cuando estoy acelerando, subiendo, y cuando estoy acelerando, bajando. Cuando yo estoy acelerando y estoy subiendo, el vehículo está quemando combustible para poder vencer esas condiciones topográficas, porque estoy subiendo. De alguna forma, al subir una loma, tengo que invertir más energía para poder vencer esa energía potencial. Mientras que cuando estoy bajando es al contrario, toda la energía potencial la estoy utilizando para poder moverme. Entonces, los modos de conducción se definieron con estos posibles casos que se pueden tener cuando uno está conduciendo. Se definen en total 10: aceleración, crucero y deceleración, definidos de acuerdo a la cinemática del vehículo; bajada, llano y subida, de acuerdo a las condiciones topográficas; y todo este grupo de ralenti, pues aquí como lo presento, también se expresa por bajada, llano y subida, pero se puede agrupar en un solo grupo de ralenti, porque eso de alguna forma es emisión cero. Para estos resultados se tienen en total 15 millones de datos, y con 15 millones de datos se procede a construir 10 modelos para cada uno de estos vehículos. Para el vehículo de hoy que les tengo como el caso de ejemplo, que es el vehículo B1, el bus 1, son casi 1.500.000 de datos aproximadamente. Estas son las distribuciones de BSP que se tienen para los vehículos. Se ve que entre categoría hay una variabilidad considerable, o sea, no es lo mismo como la distribución de un bus a como la distribución de una barqueta o un camión. Adicionalmente, se buscó evaluar el efecto de la pendiente. Se encuentra que al no considerar pendiente, cambia mucho lo que es la distribución de la BSP, y como esta variable es un elemento vital para lograr hacer el agrupamiento, entonces tiene una repercusión muy grande en el modelo y puede llegar a introducir errores más adelante. Estos son los grupos que se encontraron. Ahí como colores presento los modos de conducción que se definieron. Para cada modo de conducción se hizo un análisis exploratorio de cómo se comportaban los datos y se definieron los grupos que se presentan aquí. Por ejemplo, para la que es subida y aceleración, se definieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Es decir, todo ese conjunto de datos se logró partir en 6 grupos. Se presentan para CO2 y para NOx. Para NOx se evidencia que para bajada los valores son 0, y es porque en todas las pruebas en bajada el equipo presentó problemas porque da valores de NOx negativos. De resto, se observa que para cada uno de los grupos se tiene un valor promedio decente. El intervalo de confianza que se presenta ahí pues no es tan grande. Hay algunos grupos que, digamos, sí tienen
problema de que el intervalo de confianza es un poquito más grande, pero en general el resultado es muy adecuado, es muy bueno. Estos son las distribuciones de las emisiones en cada uno de esos grupos, dividida por cada uno de los modos de conducción. Para cada modo de conducción ahí se presentan los grupos y cómo fue su distribución, tanto para CO2 y para NOx. En esta figura se observa aquí que lo que son las emisiones de NOx en bajada, todas las negativas, por eso es que se asumen como cero. Estos son los grupos que se obtuvieron para CO y para HC. En CO hay unos grupos puntuales que presentan una barra de error demasiado grande, entonces esas son algunas mejoras que hay que hacerle al algoritmo de agrupamiento, que de pronto no puede que aquí sea un grupo, sino por ejemplo que aquí puede que aquí salgan dos. Eso es algo que se está pues revisando para hacerle esa mejora en lo que es este proyecto de investigación. Y también se presentan lo que son las distribuciones para cada uno de estas emisiones en los modos de conducción. Este es el de partículas. En partículas ocurre lo mismo. En algunos casos su barra es bajita, en otros sí es grande. Por ejemplo, aquí esta barra es casi el 50%. Y también se presentan sus respectivas distribuciones. Si no estoy mal, este es el 24. Bien 24. Aquí se ve que esta distribución tiene un cuartilico demasiado grande. Cuando se hace la estimación, para cada grupo, yo tengo un valor de emisión representativo. Entonces, ¿cómo se utiliza este modelo finalmente? Yo cojo un vehículo, cualquier vehículo, me voy a circular por cualquier ruta de Medellín o cualquier ruta de la región, registro datos GPS, luego con eso obtengo los datos dinámicos y hago esa discretización de los datos dinámicos de acuerdo al agrupamiento que se plantea, que en este caso es ir parta primero por modos de conducción. Dentro de cada modo de conducción se definen 3, 4, 5 o 6 grupos, dependiendo de cómo quieran la dinámica del vehículo en cada modo de conducción. Y se tiene entonces para cada uno de esos grupos la cantidad de tiempo que el vehículo estuvo en ese modo en toda la ruta. La estimación se hace multiplicando el flujo másico por ese tiempo y yo tengo un perfil ya de masa, que este flujo másico viene desde el agrupamiento del modelo que yo defino. Mi modelo es propiamente esto, un conjunto de datos donde para cada grupo tengo una emisión promedio específica, una emisión determinada. El producto de esto, con el tiempo que demore en cualquier ruta, en ese grupito, me va a dar la masa de ese grupito, y al yo sumar entre todos los grupos, voy a tener la masa de toda la prueba. Esa masa de toda la prueba, dividido por la distancia recorrida, me va a dar finalmente el factor de emisión. El promedio que se presenta en este tema de agrupamiento de emisiones, en lo que es el corazón de lo que hace el modelo, se validó con técnicas de Bootstrap para verificar que el promedio que se presente realmente sea el promedio que se tiene para ese conjunto de datos. Y el intervalo de confianza se presenta como se presenta aquí en la gráfica. Y ya para finalizar, estos son los resultados que se tienen de validación. Se tiene una prueba que fue medida, en este caso es una prueba sin carga, se hace la estimación y se hace el comparativo de lo que son las estimaciones que se tienen, se ve que las barras de errores se cruzan, así se tiene una buena estimación, y aquí se presenta numéricamente lo que fueron esos resultados. Las diferencias que están ligadas con los errores son bajas para casi todas las emisiones, menos para partículas, y con esto ya quedaría pendiente futuramente es evaluar propiamente técnicas de clustering más robustas que permitan hacer esa descripción dinámica, descripción de las emisiones con la dinámica, no presentar intervalos de confianza sino incertidumbres propiamente, haciendo la deducción como se presenta en la ecuación que se presenta ahí, y el tema de la escritura de la memoria de investigación. Y muchas gracias. Ahora sí, vi una pregunta. Sí, si quieres, permíteme primero agradecerte por el tiempo y la presentación. Y entonces formalmente abrimos como la sesión de preguntas. La primera persona que veo tiene una pregunta es Mariela.
Sí, gracias Mari, muy amable. Bueno, primeramente, pues te felicito por tu presentación. Se ve que hay un gran trabajo de adquisición y acondicionamiento de datos detrás de ello. Cuando hablas de 15 millones de datos es bastante interesante. Y mi pregunta básicamente es, ¿qué técnicas, cuáles técnicas de agrupamiento utilizaste para poder obtener ese resultado preliminar acerca de los posibles comportamientos que tienen tus datos en cuanto a esos indicadores que tenías allí? Ok, ese agrupamiento que se presenta acá no se hizo con una técnica de clustering de estadístico. Uno en la literatura encuentra que hay libros y libros y hasta handbooks de lo que es cluster y cómo aplicarlo. Eso es lo que se hará en la segunda fase. Entre los objetivos específicos que se plantean es hacer una evaluación con una técnica de clustering de esa forma. Pero lo que se presentó aquí fue más un agrupamiento descriptivo. Primero se cogió todo el universo de datos que se tenía para un vehículo, se separó por modos de conducción, entonces de ahí salieron 10 grupos de alguna manera, lo que es ralenti, todo lo que es vehículo velocidad cero y aceleración cero, más o menos, todo lo que es crucero, aceleración cero, pero velocidad diferente de cero, todo lo que es eventos de aceleración, cuando la aceleración es mayor que cero, la velocidad ahí no interesa, y todo lo que son eventos de deceleración. Entonces, esos cuatro son unos grupos iniciales que se tienen al hacer una descripción de lo que es la cinemática del vehículo. Cuando se tiene en cuenta la pendiente, ocurre varios casos. O estoy subiendo una loma, o voy en una vía llana, o estoy en una vía que tiene una pendiente baja y, digamos, es significativa. Entonces, esas combinaciones de lo que te comenté con la cinemática del vehículo y la pendiente, me definen a mí 10 grupos. Esos los puedes presentar si quieres más abajo cuando presento la cantidad de datos. Para entender tu argumento, entonces básicamente lo que hiciste fue un etiquetado de los datos conforme al cumplimiento de pertenecer o no a esas características que estás diciendo, y después lo que hiciste fue presentar o digamos discriminar entre esos datos ya previamente etiquetados cómo se agrupaban de alguna manera. Exacto. Pero esa agrupación, Estrictamente hablando, todavía no estás hablando algún método, estás aplicando algún método de agrupamiento no supervisado. exacto, todavía no se procedió a hacer ese agrupamiento no supervisado, que es ir a evaluar un K-means o cualquier algoritmo de clustering que se puede tener en el campo estadístico. Esto fue más que todo un agrupamiento descriptivo que diera a entender cómo es la misión dependiendo de las condiciones dinámicas que uno puede identificar y definir de acuerdo a la conducción. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Oscar. Ok, gracias, Mari. Hola, Tocayo, ¿qué tal? Te quería preguntar una cosa acerca de BSP. Vi que mencionabas, o sea, es que yo también estuve un poco, he estado revisando un poco este cálculo. Su fórmula depende de este factor epsilon, que son las que en relación de las masas rotacionales del vehículo, pero al final vi que en la tabla mostraste un valor como asignado para cada clase de vehículo. No sé o sea, qué asunción tomaste o cómo lo hiciste para determinar ese valor. Ok, se asume un valor constante. Primero defino eso porque cuando se vaya a hacer el uso del modelo, es difícil registrar el tema de la marcha del vehículo. Entonces, por eso es que se asume para cada categoría vehicular como constante. Lo que se hizo es, yo tengo la ruta, yo sé que en el recorrido hubo cambios de la marcha, en algunos momentos estuve en primera, en otros estuve en segunda, etc, etc. Entonces, lo que se hizo es coger todo el universo de datos que se tenía y del 100% de los datos determinar qué porcentaje de los datos estuvo en primera, qué porcentaje de datos estuvo en segunda, qué porcentaje de datos estuvo en tercera y así sucesivamente. Entonces, para ese porcentaje de datos que estuve yo en primera, que es una fracción que va a estar entre 0 y 1, lo multiplico yo por la inercia asociada a lo que es la marcha primera.
lo mismo lo hago con la segunda, lo mismo con la tercera, lo mismo con la cuarta y lo mismo con la quinta. Eso se hizo es para tener un épsilon ponderado, de un épsilon que, digamos, acoja todo lo que es los porcentajes de tiempos que se tuvieron en cada una de las marchas y no dar un épsilon tentativo porque podría dar el epsilon de primera o el epsilon de segunda o el epsilon de tercera, sino determinar un valor epsilon que fuera representativo de todo el universo de datos. Sí, creo que más o menos sí te entendí. Nada, y otra como observación, yo creo que el tema ese de ralentí en las emisiones, principalmente CO, de monóxido de carbono, no me quedó tan claro, la verdad, creo que está muy poquito. El CO es altamente tóxico para el ser humano y creo que las concentraciones en ralentí, de hecho, están muy bajas, ¿no? Pero esto no es concentración, esto es flujo másico. Flujo másico, perdón, sí, el flujo másico. No sé si, bueno, como sugerencia, tal vez hay que revisar lo que de hecho esté de la manera correcta. No, nada más era eso. Disculpen, yo hago un pequeño comentario sobre lo que acaba de decir Oscar. El valor bajo del CO se debe a que son motores diésel. De por sí, los motores diésel tienen bajas emisiones de CO comparado con los motores de gasolina o de encendido provocado. Ah, ok. Esa es la principal razón. No, Se esperaría un valor mucho más alto en un motor de motor encendido de provocado. gasolina, sí, sí. Ok, muchas gracias. Y finalmente, queda espacio para una última pregunta. José Ignacio tenía una pregunta o un comentario, entonces le doy la palabra. Sí, es que varias personas me escribieron internamente que esa suavización que presentó en el perfil de velocidad, pareciera que ese nivel de aproximación ya está demasiado suavizado y se perdería, no sé, información acerca de la aceleración. Entonces yo escribí por la sesión de preguntas que se usara la estrategia de usar ecuaciones de aproximación de cuarto orden al momento de tomar la derivada, que en esencia hace lo mismo, pero solo toma 5 puntos locales. Entonces la pregunta es, ¿así eso es lo que resultó? Ahí me contestó que estaban usando, Oscar, que estaban usando aproximación de orden 5. Con la velocidad hay dos asuntos, pues hay dos posibles análisis que toca hacer, dependiendo de cómo se obtenga el dato de velocidad. Si el dato de velocidad se obtiene con una quinta rueda y el GPS a la velocidad directamente, no va a presentar mucho problema. Todas las aceleraciones se calculan con un método numérico centrado de orden 5 y aún así utilizando... David, de orden 4, disculpe, orden 4. De orden 4, perdón. Es un método de orden 4 y aún así con este método se obtienen aceleraciones demasiado grandes. Por eso es que se filtra y con la señal filtrada se utiliza también esta derivada. Si yo utilizara la derivada con la señal sin filtrar, aún así tendría aceleraciones de orden de hasta 4 y 5 metros por segundo cuadrado. Lo que decía sobre digamos que hay dos posibles caminos a la hora de calcular la aceleración. Eso depende mucho de cómo yo tenga la velocidad. Si yo la tuve con una quinta rueda, un GPS y el GPS me va directamente a la velocidad, o sea, ahí no va a tener un problema como el que presento en la figura de que hay una variabilidad inmensa en la velocidad entre lo que es la velocidad sin filtrar y la velocidad filtrada. En ese caso, las curvas son un poquito parecidas, o sea, no hay un cambio significativo, así tan brusco como se ve en la presentación, sino que es mucho más suave. Entonces, no se pierde lo que es el comportamiento de la aceleración, sino que atenúan los picos de aceleración. El otro camino es cuando yo tengo datos GPS, pero es de latitud y longitud, que con esos dos datos yo puedo hacer una derivación de la distancia y de la distancia puedo obtener la velocidad. Como dependiendo del GPS, puedo tener GPS de buena resolución y de baja resolución. Esta gráfica que muestro aquí principalmente fueron con un perfil de velocidad que se derivó con datos de latitud y longitud y como resultado se obtiene el perfil negro. Si uno no tiene en cuenta esta etapa de filtrado antes de ir a calcular la aceleración, no puede llegar a tener aceleraciones de hasta 10 y 11 metros por segundo cuadrado, que para un vehículo es demasiado ilógico porque normalmente oscilan entre
1,5 siendo mucho, máximo 2. Ok. Bueno, de todas maneras, yo quisiera una reflexión final y es, Sí, nuevamente, adelante. insisto, en darle gracias a Relieve por darnos esta oportunidad de presentar un trabajo que es muy integral, que recoge desde tratamiento de datos, instrumentación, medición, análisis, en un tema que forma parte del núcleo del quehacer de Relieve. Y pues esperamos haberles dado en este corto tiempo, digamos, elementos de juicio a ustedes, y ya nos pueden contactar para dudas específicas por el correo. Y como les digo, darle las gracias nuevamente, José y Marilena, y a todo el grupo por escucharnos, lo que estamos haciendo aquí desde Medellín, desde la Universidad de Antioquia. Gracias. Ok, muchas gracias, John Ramiro, también a David por su presentación. Y entonces en este momento damos por cerrada nuestra sesión de relieve